Estamos de regreso en Camino a los Pinos, estamos conversando con el doctor Javier García Diego y con mi compañero Lorenzo Lazo. Y dejamos un tema, antes de ir a corte, importantísimo, que además a veces se olvida, el voto a la mujer, que cambió además todos los paradigmas y las coordenadas de lo que estaba ocurriendo. Sí, bueno, México, digamos, en comparación con otros países, iba un poco tarde en ese sentido. Se alegaba por parte del partido en el poder que las mujeres iban a votar de manera conservadora, ¿sí? Que iban a votar por lo que dijeran los curas, o que iban a votar influidas por aspectos físicos, ¿no? Por los candidatos más guapos y demás. Yo creo que esto es inaceptable. México llegó tarde, pero llegó. Y el voto a la mujer a mediados del siglo XX se dice rápido, pero es a mediados del siglo XX, pues es un cambio fundamental en nuestro sistema político, en nuestras conductas políticas. Hay que decirlo rápido. Hasta antes, para elección presidencial, el cambio se da, para elección presidencial creo que se propone en 53, en 55 no hay elecciones intermedias, no presidenciales. O sea, votan por primera vez para presidente en 58. Sí, son dos periodos, ¿no? El periodo del presidente alemán se abre el derecho a voto de la mujer para elecciones municipales, estatales y locales. Es. Y el gradualismo priista dejaba para la siguiente ocasión más aspiraciones. Y fue donde el presidente Ruiz Cortines en 53 abre el camino y fue hasta 57, ¿no? Una cosa así que se vota en 55 para las intermedias, para diputados y senadores, y en 58 ya participan en la elección presidencial. Estamos hablando de prácticamente 50 años, ¿no? Sí, 50 años prácticamente, después de la campaña de Madero, ¿no? 50 años. No podemos hablar de una democracia si no participaba la mujer, es la mitad de la población. Entonces, son cambios que, repito, a veces se nos olvida, pero la creación de instituciones, la toma de decisiones fundamentales, como es el voto de la mujer, la creación de nuevas leyes, en fin, han ido cambiándole la cara a este sistema político mexicano que pasó pues, de la dictadura de principios del siglo XX a un sistema democrático que tendrá algunas deficiencias que seguiremos trabajando sobre ellas, pero que hoy sí podemos decir que tenemos un sistema democrático. Y es un sistema democrático de partidos, que también es otro de los temas que viene siendo, Julián, lo hemos visto mucho y lo hemos comentado, acerca de que se acusa en muchos micrófonos del país el hecho de que es un defecto que el país sea un sistema de partidos, cuando así está construido. Quizá lo que está mal es que hay partidos que no están cumpliendo con su papel. Que no llegan a acuerdos, ¿no? No quieren llegar a acuerdos. Pero el sistema político mexicano es un sistema de partidos y es una partidocracia creada, aceptada y tan eficiente y tan llena de defectos como cualquier otro en otros países. ¿Y no será, Lorenzo, doctor, que también tiene que ver, ahora que pones en la mesa el tema, con esta confusión, creo yo, que puede ser inclusive histórica, en parte por ignorancia, de confundir la negociación política, el equilibrio político inclusive, con el pacto oscuro, ¿no? Sí. Hubo épocas en el país en que cualquier negociación era sospechosa, cuando uno de los cuestiones centrales de la política es justamente negociar. La negociación. Los acuerdos y a la prensa en general se le hace molesto que haya estos acuerdos a puerta cerrada, pero es como avanza la negociación política. Eso es la política, la negociación, y en un país donde hay pues tantas diferencias sociales, tantas diferencias ideológicas, tantas diferencias regionales, pues tiene que haber negociación política, si no, nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque no hay ninguna fuerza mayoritaria en términos ideológicos, no hay solo una clase social. México es un país con muchas complejidades que solo se resuelven en la negociación política. Ahora, yo creo que estamos brincándonos todavía unas etapas. Estábamos hablando del paso al civilismo, los cambios del 46, la ley electoral, repito, de los mediados de los 40 también es muy importante porque centraliza el ordenamiento político, la organización de las elecciones y demás. Pero este aparato político entró en crisis hacia los 1900, finales de los 60, principios de los 70. Las razones pueden ser muchas. Yo diría que en buena medida el éxito del sistema fue el que generó su crisis. ¿A qué me estoy refiriendo? El crecimiento de las clases medias puso en cuestionamiento
a ciertos gobernantes, estoy hablando de 1968, 1971, movimientos estudiantiles, había habido también otros movimientos de clase media, movimiento de los médicos, el movimiento magisterial, por ejemplo. A mí, yo no ubico a los maestros en el sector obrero, yo creo que son un tipo de clase media. Entonces, viene esta expresión de que las clases medias no están de acuerdo ya en un sistema que definitivamente le faltaban muchos elementos para llamarlo democrático. 1968, 1971, la guerrilla que surge a nivel urbano y a nivel rural, y esto hace que algunos políticos, como decimos en México, visionarios, propongan reformas. Estoy pensando sobre todo la reforma de Reyes Heroles, donde dice, vamos a tener que aceptar la participación de partidos extremos en sus posiciones ideológicas, tanto a la izquierda como a la derecha, para que la gente participe en política de manera partidista y no de manera callejera. Y que además fue muy importante porque significó también darle cauce a lo que ocurrió después del movimiento estudiantil y a lo que pasó justamente con el surgimiento de la guerrilla urbana. Era como decir, la izquierda puede tener cabida, pero legal. Pero ¿cómo ven, Lorenzo, doctor, si vamos a un breve corte y volvemos aquí a Camino a los Pinos?